Muy bien, buenas noches a todos los licenciados que se han dado cita a nuestra primera clase de manera puntual. Quien les habla, la doctora Delia Yucras Rodas, ya va con bastante experiencia en el tema de investigación en la Universidad Siglo XX y en otros contextos universitarios. Conmigo vamos a llevar todo lo referente a la investigación científica. Esto para poder desarrollar un trabajo de investigación que posteriormente va a dar lugar a que ustedes obtengan el título de diplomado, puesto que es un título que ustedes van a adquirir a la luz del desarrollo de su investigación. Por lo mismo, dicha investigación tiene que reflejar la adquisición de los conocimientos desde el módulo 1, 2, 3, 4 y obviamente 5 y el que corresponde ahora. Entonces, en este momento lo que se hace es recordar todos los conocimientos y ponerlo en práctica y teorizarlos a través de una propuesta. Es un trabajo arduo, yo lo denomino incluso aventura académica, porque sucede de todo. Me refiero a ustedes como investigadores, ¿sí? Es importante que vayan pensando qué tema les gustaría investigar, qué problemática les gustaría profundizar y a esa problemática darle algunas alternativas de solución. La Universidad Siglo XX tiene una cualidad particular en cuanto a la exigencia de la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes después de la clase van a buscar en el internet, puede ser en monografías.com, se van a dar cuenta que las monografías son simples, sencillas, con un aporte académico muy rico, pero no va a ir con relación a lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la Universidad Siglo XX, el trabajo monográfico que les exige es un trabajo monográfico científico. ¿Por qué decimos científico? Porque ustedes van a manejar variables, manejamos variables, entonces este manejo de variables le da la cualidad de ciencia. Además que me atrevo a decir que es como una mini maestría. Tiene la misma lógica de la investigación de las tutorías que doy en maestría en diferentes espacios. Me refiero a que manejamos variables, no construimos una hipótesis con sus indicadores, dimensiones, pero sí manejamos variables, conceptualizamos las variables y hacemos el diseño básico de algunas preguntas para evidenciar la existencia del problema que usted va a elegir en estos días, el problema de investigación. Y cerramos la misma con una propuesta. Esto tenemos que hacerlo realmente con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, porque solamente tenemos 3 clases, tenemos 3 semanas. Es por eso que voy a ser muy precisa en la explicación de los contenidos, de los conceptos, para acompañarlos a ustedes y apoyarles y guiarles en la elaboración del trabajo científico monográfico. Bien, con esto quiero empezar la clase indicando de qué es un problema. Cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, lo primero que tenemos, ¿qué vamos a investigar? Tenemos que investigar algo que vemos que nos incomoda, una situación que vemos que no corresponde, que es necesario darle una solución. Investigamos un problema. Imaginemos que una casa del barrio está ardiendo o se ha incendiado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar por qué sucedió el incendio, cuáles fueron las causas, qué consecuencias está llevando y cómo se puede evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, ese es el problema, es un hecho que sucede, que usted como investigador lo delimita. Usted agarra, mira la sociedad, este espacio social, y usted delimita y dice, ¿qué parte de esta sociedad hay un problema que vale la pena investigar, que vale la pena dar una alternativa de solución? Por ejemplo, tenemos el COVID y la vacuna. Yo voy a preguntar,
y voy a nombrar al azar cualquier nombre de los 16 diplomantes que tengo en pantalla. Tengo el COVID y la vacuna. ¿Cuál será el problema? ¿El COVID o la vacuna? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿El COVID o la vacuna? Primero voy a esperar su participación y si no hay participación, pues yo los voy a nombrar aquí según los nombres que tengo en pantalla. ¿Cuál creen que ha sido el problema? ¿El COVID o la vacuna? ¿Cuál es el problema? ¿No hay respuesta? El COVID, licenciada. Buenas noches. Licenciado Ronald Martínez, muy buenas noches. El COVID. Felicidades, licenciado Ronald, usted tiene muy buena lógica en la investigación. El problema ha sido el COVID. El COVID ha sido el problema. Y se ha tenido que investigar todos sus componentes del COVID, cómo está constituido, cómo afecta al cuerpo humano, qué tipo de defensas necesitamos. Entonces, todo un estudio para poder encontrar una alternativa de solución, que en este caso se llama la vacuna. Entonces, ahí tenemos dos variables. ¿Cuáles son nuestras dos variables? El COVID y la vacuna. Ahí están las dos variables, el COVID y la vacuna. De esa manera quiero que ustedes determinen sus variables. La variable no puede ser, y el problema es que hace unos años atrás, un tiempo atrás, en realidad en el mes de marzo, hubo una situación en China que llevó a que muchas personas decaigan en salud y llevó a la muerte. Esa es toda la narración epistemológica del problema, pero en una sola palabra, en un solo término que se puede conceptualizar es COVID. Y en un solo término que se puede conceptualizar la solución es vacuna. De la misma manera tienen que manejarlo ustedes. En una sola palabra, el problema, un término que se tiene que conceptualizar, por eso hablamos de una investigación científica, y en un solo término, la posible solución. Una vez que tenemos esto, pasamos a conceptualizar las variables, preguntar a través de la metodología de investigación, la aplicación de instrumentos, encuestas, entrevistas, fecha de observación, y luego hacemos la propuesta de solución, y en eso consiste nuestra monografía. Para ello me voy a permitir compartir pantalla, y a diferencia de otras veces, voy a empezar esta vez del final al principio, me parece que voy a empezar, porque es necesario que ustedes conozcan algo que es muy importante. Aquí está. Para que sepan en qué termina todo esto, porque no podemos nosotros caminar a ciegas, ¿sí? Tenemos que saber a dónde estamos yendo, a dónde nos dirigimos, cuál es el norte que vamos a seguir. ¿Por qué tenemos que despojarnos de algunas situaciones, televisión, dormir un poquito menos? Porque no es fácil el trabajo que nos espera. Quiero aclarar algo, estimados licenciados. Con mi persona vamos a desarrollar este módulo, a desarrollar el módulo. Si alguien de ustedes tiene alguna dificultad en cuanto a la formulación del problema, cantidad de páginas, la propuesta no está muy clara, no va a dar lugar a que repruebe el módulo. Va a aprobar, pero con una nota un poco más baja. ¿Por qué? Porque hay un problema, solo que no lo formuló como debería. Hay una propuesta de solución, solo que no es la mejor solución, pero ahí está la propuesta. En cada revisión yo me dirijo de manera personal en el comentario, porque no puedo permitir que vaya la monografía, que avance con errores. Yo les voy a pedir, por favor, que lean los comentarios que les voy a hacer en la plataforma para que ustedes vayan mejorando. Entonces, en la tarea 2 se mejora la tarea 1 y en la tarea 3 debería mejorarse todo el trabajo. En caso de que a veces me ha sucedido que no sé por qué no leen el comentario y el trabajo sigue avanzando con el error inicial, que es la formulación del problema. Bueno, ya
En el trabajo final tiene su propuesta, tiene su aplicación de instrumento, no da lugar a una reprobación, simplemente a una nota baja con recomendación. Yo le diré que mejore la formulación del problema y que amplíe la cantidad de páginas, que es una situación recurrente. Son limitaciones recurrentes que veo que sucede en este módulo. Bien, aprobó el módulo, hasta ahí es conmigo, yo he trabajado con todo cariño, con todo esfuerzo con ustedes y ustedes conmigo. Después pasa a un revisor externo. El revisor externo ¿qué hace? Mirar la guía y empieza a comparar que el trabajo esté igual que la guía. Y en un momento, y es más estricto, y en un momento dado, puede ser que le diga lo que yo tanto le decía, que tenía que mejorar su delimitación del problema. Entonces, ahí atoró, no avanzó más, no puede empastar, tiene que mejorarlo. Y usted no va a decir, pero aprobé con 77. Aprobó, pero se le dijo que mejore. ¿A qué me voy? A que usted tiene que hacer lo que le dicen las indicaciones. El trabajo monográfico científico implica bastante respeto a las normas, bastante compromiso en el desarrollo. Hay reflexión, hay libertad en la investigación, más no en el formato de la estructura monográfica. Cuando digo formato me refiero a la cantidad de páginas y a la estructura. Para lo demás usted puede investigar lo que usted vea conveniente, siempre en el marco del diplomado que estamos desarrollando. No me voy a salir del marco que estoy desarrollando. En el caso suyo, su diplomado es en educación superior basado en competencia. Entonces no pueden investigar, que me ha pasado alguna vez, la producción del girasol. ¿Qué de educativo es la producción del girasol? Salvo que fuera una carrera de agronomía, donde se va a evidenciar el desarrollo de las competencias de los contenidos aptitudinales, procedimentales y los cognitivos en la producción del girasol. Eso es otra cosa. Entonces sí, pero si usted me hace todo del tipo de terreno, el tipo de suelo, la cantidad de producción, la exportación, importación, no tiene nada que ver con educación y ese trabajo no va. Van los trabajos que estén en el marco educativo, porque el diplomado es en educación superior basado en competencias. Incluso debería exigirles de que la investigación sea en el marco de las competencias, en el desarrollo de los 3 elementos que componen la competencia: el saber, el hacer y el ser, los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Pero vamos a ser flexibles, vamos a exigir que sea en el marco educativo para no complejizarlo tanto. ¿Cuál es la estructura de la monografía? La carátula, que no es la que nosotros queramos, tiene una carátula a la institución. ¿Por qué tenemos que ser estrictos? Porque este es un documento legal que usted está haciendo. Usted está haciendo un documento legal porque esto se empasta y esto da lugar a su título de diplomado. Entonces, en la carátula ya luego les voy a mostrar, tenemos que obedecer el tamaño de la letra, el tipo de la letra, todo. No podemos cambiarlo. Se revisa desde la carátula, los márgenes. Es estricta, todas las universidades son así, son estrictas en el formato y en la lógica de la investigación. El índice, la introducción, que mínimo deben ser 4 páginas. Mínimo deben ser 4 páginas. ¿Qué contiene 4 páginas? La presentación del problema, la argumentación del problema, una argumentación teórica, práctica, llámese también justificación. Argumentar es justificar, porque es importante. El problema en sí, explicar el problema. En este punto tenemos que explayarnos, explicar todo del problema, todo lo que nosotros sepamos del problema, pero no que está volando como un globito. El problema en un contexto, en qué unidad educativa, en qué universidad, en qué hospital, en qué institución se encuentra este problema. La situación problemática, las preguntas científicas, porque si no, ¿de dónde sale la investigación si no hay la pregunta?
los objetivos general y específico. Y el desarrollo. Aquí el marco teórico 5. Hasta aquí es la tarea 1 de la semana 1. El desarrollo del marco teórico en la conceptualización de las variables tenemos 5 páginas mínimamente también. Los resultados, que esta parte, la semana 2 es una parte pesadita en la cantidad de páginas. La semana 1 es compleja, es difícil porque tenemos que formular un problema y formular los objetivos. Eso me implica bastante pensar. La semana 2 son 11 páginas mínimo de marco teórico y la investigación científica en sí, en su diseño. Hablo de los métodos que vamos a utilizar, las técnicas que se van a utilizar en la investigación monográfica. Mínimo 11 páginas. Luego en la semana 3, que es la última semana de julio me parece, hacemos ya la posible propuesta de solución, que son 4 páginas mínimamente también, que debe contener su fundamento, su objetivo, metodología de la propuesta y los recursos. En las conclusiones, que son 3 páginas, que concluimos punto por punto todo el desarrollo monográfico y las recomendaciones. Hasta aquí son 10 páginas en la semana 3 y aparte los anexos. Sumado todo, debe darme mínimo 30 páginas, solo el contenido. Con carátula y todo lo demás, llegamos a 45 páginas o más. Es importante que yo empiece con esto. ¿Por qué? En algún momento me ha llegado un trabajo de muy buena lógica de investigación, pero con 20 páginas. Muy breve su marco teórico, muy breve la toma de las muestras, porque hay que hacer encuesta o entrevista, y le dije yo mejore, pero tenía 20 páginas, pero su lógica, su planteamiento del problema, sus objetivos, sus variables, su lógica estaba muy bien. Se le aconsejó que aumente. Empasta con 20 páginas. Rechazado el trabajo, porque no puede haber una monografía de 20 páginas. Es imposible, no se considera monografía, será un trabajo práctico. Entonces es por eso que tenemos que respetar la cantidad de páginas, mejor, por eso dice mínimo 4. Además que cuando nos ponemos a redactar y a investigar, en sí pasamos la cantidad de páginas. El tamaño. Interlineado 1.5, Arial 12, los márgenes 2.5, 3.5 y derecho 3. Antes que usted escriba una letra, programe, vaya hacia diseño de página y coloque este tipo de letra y todo lo demás, por favor, ¿ya? Por favor. Vamos a pasar ahora al tema en sí de la monografía. Perdón, licenciada. ¿La escuchó? Ese interlineado, o sea, hasta en la carátula se va a tomar en cuenta el interlineado de 1.5. ¿Los márgenes también? No. Yo les voy a pasar el formato de la carátula. En breve les explico y se las voy a pasar. Entonces, perfecto, usted lo que hace es reemplazar los datos nomás. No podemos moverlo esa carátula. Es la carátula de la universidad. Sí, gracias, licenciada. No, a usted por preguntar y cualquier situación, no hay problema. Estamos para eso antes que pase la duda. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a analizar, vamos a recordar, porque yo sé que todos ustedes en un momento dado han desarrollado monografía. ¿Qué es la monografía? Como su nombre lo indica, es un trabajo monografía escrito. Es un solo trabajo escrito de una determinada ciencia. En este caso, la ciencia es la ciencia de la educación, porque nuestro diplomado es educación superior basada en competencia. Entonces, la educación actualizada en el marco de las competencias, ¿sí? Esta producción escrita lo vamos a desarrollar de un tema en particular. El tema sería el problema que usted ya debe estar pensando, me imagino, y a ver qué problema puedo enfocar. No solamente piensa en el problema, también piensa en la solución, porque cuando ya llegan a la propuesta, me dicen, creo que voy a cambiar mi tema. Yo digo, ¿por qué? Es que no sé qué voy a proponer. Por ejemplo, una vez me estaban haciendo un trabajo de calidad educativa y yo le dije, ya, calidad educativa, ¿cuál va a ser su propuesta?
para mejorar la calidad educativa. ¿Desde qué ángulo va a haber? Desde el ángulo pedagógico, social, desde la metodología, la evaluación. Entonces tenemos que manejar, por eso le dije al inicio, en este módulo debe concretarse todos sus aprendizajes de los módulos anteriores. ¿Ya? Bien, continuamos. En la monografía es importante la cantidad de información, pero de una forma que tenemos que seleccionar la información de calidad científica. No se trata de copiar y pegar toda la información que hemos encontrado, sino una información de calidad que tenga relevancia, que tenga veracidad y que sea actualizada. He visto algún trabajo sobre qué sé yo, podemos decir, creo que era el tema de una ley, la ley 348, por decir, ¿no? En el ámbito educativo. Tenía más de 70 páginas copiada y pegada todinga la ley. No puede concebirse eso como trabajo de investigación. Tenemos que seleccionar qué partes, qué puntos de la ley es la que vamos a tomar en cuenta en nuestro trabajo de investigación. Así sea que el trabajo de investigación tiene el marco de la 348 en ámbitos educativos de educación superior. Perfecto, me parece genial, pero no puedo copiar y pegar toda la ley. Usted como investigador tiene que seleccionar la teoría y colocar la teoría seleccionada. Entonces la monografía no consiste en copiar todos los párrafos, sino leer y seleccionar. Y algo muy importante que se escribe en tercera persona del singular. No aceptamos nosotros, realizamos en el trabajo cuando investigamos. El trabajo se realizó en la investigación que se hizo de tercera persona del singular. Para hacer una monografía tenemos que delimitar el problema. No puedo decir uso de celulares en las universidades de Cochabamba. ¿Cuántas universidades hay en Cochabamba? Una buena cantidad. Aquí en Santa Cruz nomás hay más de 16. Entonces, tenemos nosotros que delimitar. Mejor si es la universidad, la carrera, el semestre y de preferencia la materia, porque no vamos a hacer una propuesta para toda una carrera. Eso es imposible. Tenemos que pensar que la propuesta también debe ser viable, ¿sí? Y que podemos tener acceso a esa información. Tampoco vamos a investigar algo donde no tengamos acceso y sea un núcleo duro, difícil de perforar para poder nosotros hacer la investigación ahí. La monografía, entonces, trata de un tema específico y nos lleva, sí o sí nos va a llevar a formular una hipótesis, aunque al ser monografía no vamos a trabajar la hipótesis en sí, pero vamos a trabajar las variables. Y lo que da lugar a la parte científica, porque comprobamos esta tentativa de las variables en cuanto aplicamos los instrumentos, especialmente de la encuesta, porque también para que tenga el grado científico tiene que haber un análisis cuantitativo de los datos extraídos en la investigación. Voy a pasar rápidamente. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para ello, quizás están con alguna interrogante antes de que yo continúe, por favor. ¿No hay preguntas hasta aquí? Y licenciada, una consulta, perdón. Claro que sí, dígame. No me queda muy claro el tema, digamos, o sea, ¿tiene que estar referido a educación superior o puede ser otro del campo de acción de mi profesión, por decir? ¿Cuál es su profesión, Lice? Soy auditor financiero. Ya. Como auditor financiero, usted tiene que pensar cuando estaba en la universidad, exactamente sí, qué debilidades había en aquel entonces y que quizás hasta ahora siguen esas debilidades y proponer alguna alternativa de solución. Las debilidades serán en cuanto a la metodología de enseñanza, en cuanto quizás a la forma de evaluación.
tenemos que imaginarnos que somos docentes o como ex estudiantes quizás, qué problemas había y que quizás siguen esos problemas en el marco educativo, porque el diplomado es en educación superior basado en competencia. Ok, Licen, gracias. Ya, muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Voy a pasar algo importante y me voy a ir al reglamento. Me voy a saltar al reglamento para que evitemos algunas situaciones incómodas cuando ya termina el módulo conmigo y pasan ustedes a la parte de la administración. Y necesito que por favor estén en clase. Este espacio es suyo. Este espacio es suyo. El cartón es para ustedes. Está su nombre ahí. El estudio es para cada uno de ustedes. El tema de la educación virtual es que a veces en casa no hay ese espacio para nosotros. Está la televisión, está la cena, está la familia, el hermano, el papá, los hijos. Y no hay un espacio y nos malacostumbramos. Y la clase se llega a hacer algo que escucho como si fuese la radio o la televisión, pero cuando tengo que hacer, no tengo idea por dónde voy a empezar. Lo veo recurrente esta situación. Y aquí en la monografía no es algo que voy a leer y voy a escribir, no, es algo que va a leer y va a pensar para escribir. Y va a volver a pensar para escribir, porque es una investigación. Es una toma de conciencia, es un espacio para usted, es un privilegio para usted, es un tiempo de usted. Dicen algunas teorías que cuando uno muere, lo que se lleva es lo que aprendió, su conocimiento. Entonces, quizás en casa no nos van a entender, ¿no? Este espacio voy a estudiar, no, yo quiero mirar televisión, ven y cenemos un ratito. Igual lo vas a mirar grabado, usted sale perdiendo, porque aquí puede preguntar, en la grabación no va a poder preguntar. Y no es lo mismo, porque no hay esa exigencia de la disciplina en la grabación. Aquí yo apago dejo de compartir pantalla y pregunto al azar, no me responden los nombres y yo ya me doy cuenta que no me están siguiendo la clase, pero estamos hablando con todos somos profesionales, yo no puedo decirle nada, tengo que respetar también su forma de aprender. Simplemente esto es un consejo, porque ya hemos avanzado tantos módulos que no puede ser que cuando llegamos a la elaboración de la investigación no pueda concluirlo y diga, no voy a poder, lo voy a dejar. No, tiene que haber más compromiso. No es fácil, ya les indiqué, porque implica bastante compromiso, bastante disciplina. No es difícil, simplemente mucha lectura y tiempo para usted. El tiempo no es para Delia, ni para siglo XX, es para usted porque usted adquiere esa categoría. ¿No ve? Entonces, bajo esa premisa es que me voy a permitir leer el reglamento de trabajo de grado del diplomado. Cuando el revisor externo revisa, lo hace en base a este reglamento y a las orientaciones. Pero a pesar de eso, este empastado va a la central, a la Universidad Siglo XX, y allá vuelven a revisarlo nuevamente para ver si cumple con los requisitos mínimos para otorgarle el cartón de diplomado. Entonces, tiene varias revisiones. Es por eso que yo soy exigente también en la revisión. A veces hay un signo de interrogación en la carátula, me imagino que es un error de dedo. En la tarea 1 está, en la tarea 2 sigue el error. Yo le digo, el error no le puedo decir públicamente en el WhatsApp, licenciado tanto, su carátula sigue con error, por ética, no puedo. En la plataforma, en recomendaciones, le digo, nuevamente el título tiene un error, copio y pego y le muestro el título. En la tarea 3 sigue el error, y ya no, o sea, me indispongo, ¿no? Entonces, revísenlo, ¿por qué? Porque tiene las revisiones con mi persona, tiene las revisiones con el tribunal externo y tiene la última revisión con la universidad para emitirle el cartón. Entonces, es por eso la exigencia, no de mi parte únicamente, sino la exigencia más arriba, ¿ya? ¿Qué nos dice el reglamento? El trabajo de grado del diplomado se realizará después de haber aprobado y culminado los módulos de dicho programa. Tenemos que culminar el programa con una carga horaria de mínima de 800 horas. Esto me pone muy feliz porque si usted ha hecho algún curso que se llama diplomado
y tiene 400 o 200 horas, estimado colega, eso no es un diplomado. Un diplomado son 800 horas académicas, que son alrededor de, cada módulo tiene 40 créditos. Casi dividimos 800 entre 40 y eso es la cantidad de créditos. Una especialidad tiene 1.600 horas académicas y una maestría 2.400 horas. Cuando a usted le dan el título, una licenciatura tiene 5.000 horas académicas. Cuando a usted le dan el título de diplomado, donde sea, yo me imagino que ustedes ya han hecho otros diplomados, quizás algunos más jóvenes recién, ahí y vayan y miren su cartón o de algún familiar, dice la cantidad de horas. Sí o sí dice la cantidad de horas. Aunque diría diplomado con una cantidad de 200 horas académicas, estimado licenciado, en una compulsa para una institución pública no se toma en cuenta como diplomado, si no tiene 800 horas. Esto me pone feliz y por eso es que yo acepto ser parte de la institución, porque es todo legalmente establecido. Ustedes tienen una carga de 800 horas. Ahora ustedes van a decir, pero licen, si solamente pasamos 3 veces a la semana, ¿de dónde son las 800 horas? Esto es un módulo que se lleva en maestría, se llama diseño curricular, y ahí se analiza todo este tema. Las 800 horas implica las horas presenciales, virtuales, en este caso, las horas de investigación que usted realiza, las horas de actividades que usted hace. Entonces, todas esas horas, si lo sumamos en los módulos del diplomado, pienso que son más de 800 horas. Bien, entonces con esto estoy contenta, ustedes también, porque está legalmente establecido. El trabajo de grado es una modalidad de graduación que consiste en un trabajo monográfico de investigación. Aquí está. No puede ser otra cosa que no sea la monografía. Se llama monografía porque tiene sus elementos propios de la monografía, que trata de comprender un problema teórico práctico de la realizada específica del área de desempeño de sus funciones, del área de desempeño. Si el licenciado me dice que es auditor, será el auditor, pero tenemos que relacionar esta carrera con contextos universitarios. Metodología, quizás será metodología, evaluación en alguna materia. ¿Qué proceso pedagógico es el que hemos visto? O quizás la universidad sigue enseñando, o el docente, en una enseñanza basada en objetivos, y sin embargo la enseñanza es una enseñanza basada en competencia. O llevar a un pensamiento sociocrítico a los estudiantes, porque su pensamiento es memorístico, asimila el contenido, memoriza y reproduce lo que asimiló. Y debería ser un pensamiento reflexivo, un pensamiento sociocrítico. Ese puede ser otro tema de investigación muy actualizado. O el tema de las tecnologías educativas. Con el fin de que el postulante pueda plantear propuestas. Me llegan a veces ya en el trabajo final sin propuesta su monografía. ¿Qué puedo hacer? ¿Reprobar el módulo? Su propuesta de una página. Tienen que ser 6. Es como un picante de gallina que solo tuviese una papita y un arroz. Más nada, no hay ni la gallina, ni el ají, ni nada. Pero el plato tampoco está vacío, tiene algo. Entonces, lo más importante del picante de gallina es el picante y la gallina. Lo más importante de una investigación es la propuesta. Es como si alguien estuviese enfermo y le hacemos un diagnóstico. Todos los análisis, ya. ¿Qué tiene? Tiene problemas de gastritis. Y ahí quedó. No se le curó, se murió. Entonces, ¿para qué le hemos hecho todo ese análisis? ¿Para qué hemos invertido tiempo y dinero si no lo vamos a curar? Lo propio sucede. ¿Para qué usted va a plantear un problema? Va a plantear sus objetivos generales, específicos, va a aplicar instrumentos, va a hacer su encuesta, va a hacer sus cuadros estadísticos y en la propuesta me dice, no, algunos que me colocan, no es pertinente a una propuesta o una propuesta de una página. Entonces ese trabajo no va a continuar. Tiene que ser, estamos contando 4 páginas mínimo. Todo esto quiero que ustedes ya vayan notando. ¿Por qué? Porque seguramente hoy, después de clase, se van a poner a investigar diferentes temas y ahí van a encontrar propuestas ya de solución. Así como la vacuna en sí del COVID tiene elementos químicos nuevos, pero la vacuna como vacuna no es nueva. La vacuna como vacuna no es nueva. Como vacuna, me refiero al término.
Entonces, si ustedes van encontrando situaciones que podrían ser su propuesta, donde usted lo va a recrear, le va a dar otro sentido, porque esto ha sido en México y aquí en Bolivia tiene un contexto similar, pero lo puedo adaptar, lo puedo adecuar. Entonces, vaya también almacenando esa información. Es importante eso, por favor. El contenido del trabajo será seleccionado en aquellas temáticas que mejor respondan a la solución del problema. Este material está en la plataforma, ustedes lo pueden observar, por favor, ¿ya? El área de trabajo que realiza o el problema de interés. Entonces, ¿qué le interesaría investigar? La misma que será aprobada por el profesor del módulo, en este caso mi persona, a la conclusión del módulo del diplomado. El trabajo de grado, su elaboración y presentación tiene dos alternativas. Aquí quería llegar. Esto está en el artículo 3. Estimado colega, usted puede realizarlo solito, de manera individual, o con algún compañero. Sé que presencialmente no nos conocemos y seguro entre ustedes tampoco, pero debe haber quizás alguna afinidad. A veces uno siempre comenta, no entré a clase, tú entraste, entonces a veces ya nos conocemos y seguimos conversando, ¿no? He hecho clases también en línea y son mis amigos hasta ahora. Entonces, ubique con quién desearía trabajar, si en caso puede hacerlo con un compañero. La nota no se divide entre dos. La nota sigue siendo una calificación, o sea, no hay más nota ni menos nota, solo que cada uno tiene que subir a la plataforma. Por ejemplo, si el licenciado Marcelo y el licenciado Ronald quisieran hacer juntos, el licenciado Marcelo tiene que subirlo y el licenciado Ronald también tiene que subirlo porque es la nota individual y suben el mismo trabajo. Sí, pueden hacer entre dos. El trabajo, hasta donde tengo entendido, no se defiende, porque esa es una pregunta que siempre realizan. O puede hacerlo individual. Si en caso lo hace un dentista con un administrador de empresa, ya ustedes en un diálogo entran en un acuerdo para qué carrera lo van a hacer, para administración o para ciencia médica. Bien, artículo 4. La aprobación del trabajo de grado se entregará a un tribunal, es lo que yo les decía. El tribunal estará integrado por dos profesionales que están ligados a la docencia del posgrado de la Universidad Siglo XX o del Sistema Universitario Boliviano. El resultado de la evaluación por parte del tribunal será inapelable. Aquí no hay no licen, es que, pero si la licenciada me felicitó, claro, yo le felicité la lógica de la investigación, así como el licenciado Sarato me dijo, el problema es el COVID, yo le felicidades, buena respuesta, pero no por eso su trabajo va a pasar con 20 páginas o con una propuesta de 2 páginas. El trabajo de grado debe ser presentado después de la aprobación de todos los módulos en 3 ejemplares. La misma que debe reunir los requisitos señalados en los artículos 6 y 7. Ahorita vamos a ver esos artículos. A partir de su entrega al tribunal, se emitirá su fallo final y el cual estará plasmado en un acta donde indique el resultado correspondiente en un plazo de 72 horas por parte de la dirección de posgrado. Ahí ya conmigo han terminado el módulo y yo espero de que se realice como lo vamos a concretizar hoy. Capítulo 2, de la estructura y característica del trabajo de grado. El artículo 6 que mencionaba arriba. El trabajo de grado debe ser escrito en idioma español, a espacio medio en papel blanco, tamaño carta, en uno solo de sus lados, con un margen izquierdo en un solo lado, no a ambos lados, porque usted lo va a imprimir. He escuchado cuando ya yo termino el módulo, yo a veces no me salgo del grupo y dice, pero ¿y por qué tenemos que imprimir? Porque el trabajo es un trabajo final que tiene que estar empastado, tiene que imprimirlo, es obvio, tiene que imprimirlo. No podemos, eso tiene que haber una evidencia, eso no es virtual ni digital, el trabajo final se imprime. Y aquí, si ustedes no han seguido los márgenes, aquí se le va a desconfigurar todo, por eso somos estrictos, empezando por los márgenes. 3,5, 3 centímetros y tenemos 2,5 centímetros. En el artículo 7, la extensión del trabajo de grado no excederá de 30 a 50 páginas, pero no puede ser de 20 páginas. Cuando dice 70 es porque alguna vez pasó lo que yo les indicaba, era el análisis de una ley para la carrera por decir de derecho en la 348
como una propuesta del manejo de la ley 348 en los estudiantes de derecho, ¿no? Porque la ley 348 protege a la mujer, como ustedes saben. Entonces, esta tesis tenía casi ya 100 páginas, esta monografía no correspondía. Y no era un análisis lógico, científico amplio, sino que a veces nos emocionamos y pensamos que todo es importante. Siempre nos pasa, pero tenemos que ir resumiendo y analizando, ajustando un poquito. A partir de la introducción contamos y sin considerar las referencias bibliográficas. Entonces, desde la introducción hasta las conclusiones, de 30 a 50. La bibliografía y los anexos. La tapa del trabajo de grado será de color verde oscuro. Los postulantes deben presentar 3 ejemplares de manera individual. ¿Por qué? Porque el cartón es individual. Si trabajo, por decir, Elisen Grover con Elisen Pablo, cada uno me ha enviado el trabajo, pero cada uno va a tener su cartón y es un requisito. Entonces, cada uno tiene que empastarlo. ¿De acuerdo? Los elementos generales que va a contener el trabajo. ¿Qué va a contener básicamente nuestra monografía? La introducción, que es lo que van a hacer ahora ustedes, que es de 4 páginas. El desarrollo, que es el marco teórico, los resultados y la propuesta, que llevan casi unas 30 páginas. Y las conclusiones, que son de 6 páginas. Las recomendaciones, 1 página. La bibliografía, lo que corresponde, normalmente son 2 o 3 páginas. Y los anexos, que colocamos ahí todo lo que ayude a comprender el problema. Bien. El artículo 10 no es, bueno, hay un cronograma de presentación y esto ya es administrativo. Del tribunal revisor, las obligaciones del tribunal, informa al director, el director le informa a ustedes, el tema de la remuneración del revisor externo, la calificación del revisor externo, y aquí están las calificaciones: honorífico, excelente, muy bueno. Bueno, esto es el revisor externo. No se defiende, pero se presenta el trabajo de grado. Las disposiciones transitorias. Eso quería compartir para que vean que es algo legal. Ustedes saben que el título, cualquier título tiene su aspecto legal, porque está avalado por el ministerio, sale en la parte legal de la universidad. Entonces tenemos que cumplir celosamente este reglamento, especialmente en el artículo 6 y 7 de la cantidad de páginas del problema y la propuesta. Ahora me voy a permitir ver con ustedes, pero antes de eso voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna duda, estimados licenciados? Hasta aquí que hemos compartido simplemente la parte legal de la exigencia del trabajo. ¿Hay dudas? ¿No? Dicen solo una consulta. Claro que sí, lo escucho, licenciado Ronald. Decía de que se tiene que enviar tres copias del documento. ¿Hay en La Paz, porque yo estoy aquí en La Paz, algún lugar donde se tiene que dejar o se tiene que enviar hasta la universidad? No sé cómo se hace. Licenciado, cuando ustedes terminan el módulo y la mayoría aprueba el módulo o cumplen con la fecha, administración les programa una reunión informativa. Eso es de parte de la administración. Yo desconozco dónde lo van a dejar. Mi campo de acción empieza hoy y termina con la revisión en la plataforma. Les pido, por favor, de manera individual yo les reviso, con su nombrecito a cada uno. Si le digo amplíe la cantidad de páginas en tal lugar, hágalo, porque no lo imprima como me lo está enviando. O sea, son 3 clases y no podemos tener más clases. Ahí termina. Hágalo, porque si no, no va a poder empastarlo. Y si lo empasta caprichosamente, van a devolverle el trabajo. Y eso es lo que no quisiera que suceda. Ahora, ¿dónde? ¿Cuáles son los espacios? Eso es con administración. Yo termino la clase y les voy a mandar el número de la responsable, que es la asistente, por si tienen algunas dudas, le pueden preguntar a ella.
Me parece que lo envían, pero no les sabría decir si acá específicamente Santa Cruz o en algún espacio en el otro departamento. ¿Ya? Bien. Había un mensajito en el chat, decía, lo defendemos, hasta donde he tenido conocimiento, porque ya vamos más de un año con el SAM trabajando, y ya lo he visto empastado, sus trabajos con los que empecé. Tuve la dicha de que alguien me lo compartió, he visto su cartón también de alguien, y le pregunté, ¿defendió? No, no lo defendimos, porque el revisor externo, de manera escrita, ya le hace la evaluación, como hemos visto en el reglamento. Honorífico, excelente, bueno, muy bueno, regular y reprobado. Entonces creo que no defiende. Pero tenemos que colocar toda nuestra energía en la elaboración de la monografía. Bien, como no hay preguntas importantes, voy a pasar a la lectura de la orientación para la entrega del trabajo. Esta es la orientación para la entrega del trabajo. La estructura de la monografía de manera definitiva. Nuevamente, tamaño carta, interlineado. ¿El tiempo para realizar la monografía es todo el mes? Sí, el tiempo es todo el mes, porque si lo vamos ampliando, no sé por qué hay una enfermedad de ampliar plazos. Y yo soy como la vacuna, flexible, 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 porque a veces no lo terminan. Y ustedes se perjudican y perjudican a los que se han esforzado, porque no se puede hacer el trámite de una persona, es de todo el grupo. Y cuando 2 o 3 no han logrado subir y pasan al recuperatorio, porque hay un recuperatorio, y ahí todavía se sigue dilatando, entonces demoramos más tiempo, ¿no? Y yo pienso que todos quieren terminar el fin de año con el cartón en la mano, porque siempre nos abre diferentes espacios laborales. Es todos juntos que tienen que terminar. Y sí, solamente tenemos, en realidad, estas 3 semanas. 3 semanas, un mes, porque de la tarea 3 al final un mes. Que es mucho tiempo. Prográmense ustedes un horario para ustedes. Ya ustedes verán si es de 8 a 10 de la noche, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana. No lo sé, el tiempo que cada uno tenga en función a su labor. No lo deje solo para los domingos o los sábados, porque no lo va a terminar. El cerebro se cansa. No va a poder estar en la computadora 16 horas. Es imposible. Es imposible. Tenemos que hacerlo poco a poco. Diario, una media horita, 40 minutos, 2 horas. Por favor, tenemos que darle la atención. Bien, el trabajo se integrará por escrito en computadora con las siguientes características. Tamaño carta, interlineado 1.5, Arial 12. Me ha hecho recordar un trabajo que me ha llegado, tarea 1 en Times Roman, tarea 2 Times Roman, tarea 3 sigue Times Roman. Ya le escribí a su privado, le dije, sigue su trabajo en Times Roman. Y si lo va a imprimir así, este colega licenciado, no se lo van a aceptar, porque dice Arial 12. Márgenes superior e inferior 2,5, izquierdo 3,5, derecho 3. Total páginas 30, desde la introducción hasta las conclusiones, mínimo 30. Contenido, presentación, la carátula, una sola página. Lo voy a hacer un poquito más grande esto para que todos lo vean. Lo voy a enviar al grupo, pero a veces hago la lectura porque hay dudas y no tengo que preguntar. Entonces ahora es bueno leerlo. Debe seguir el formato del anexo 2. Aquí está la carátula en el anexo 2. Esta es la carátula. Esto es Arial 18, no negrita. No hay aquí un encabezado que diga monografía de Patricia, no hay nada, fíjense, está en blanco. No hay un recuadro que a veces le hacen de color azul. Yo he visto el tribunal externo, hay algunos que me lo presentan así y para entregarlo dicen, ay no, pero está feo, le voy a poner un margen. Le ponen margen azul, le ponen letrita, aquí le ponen todo negrita y se lo revisa y le dicen que no es el formato de la carátula. Y luego me dicen, mire, me han observado. Y yo le digo, ¿por qué cambió la carátula? Si solo le puse un marco, pero la carátula formal no tiene marco. O sea, es obedecer el formato, así de simple. Donde usted va a desarrollar su creatividad en la investigación, pero no en lo que está establecido.
Arial 18. Yo cuando reviso desde el tamaño de la letra. Y cuando no está, le digo, acomode el tamaño de la letra de su carátula. Dirección de posgrado, Arial 14. Diplomado en Arial 3. El logo. Esta carátula lo tengo en Word. Terminada la clase se las voy a pasar, ¿ya? Solamente va con negrita el título del trabajo. Trabajo de grado, Arial 13. Autor, no dice estudiante, no dice licenciado, no dice diplomante, dice autor. No cambiemos las palabras, por favor. Autor, y si son dos, colocan los nombres de las dos personas. Si es uno, solo uno, y el nombre es con Arial 12. No está subrayado. Yo no sé por qué le ponen subrayado. Claro, yo también era así, me acuerdo que se ve más bonito. No, no hay subrayado, no hay letra echadita. ¿Cómo está? Aquí, 2014, no, 2021. Ya. El índice, la introducción. ¿Qué contiene la introducción? Breve presentación de la problemática. Aquí usted explica el problema, no como una burbuja de decir, la evaluación es un problema que lleva al bajo rendimiento académico, las bajas calificaciones, bla, bla. Pero la evaluación en quién, las calificaciones de quién, de qué estudiante, de qué universidad, de qué carrera, de qué semestre, tiene que tener su contexto. No puede estar volando en el espacio. Entonces, pero vamos a revisar la próxima clase, los trabajos que ustedes envíen uno por uno para que veamos y mejoremos. De todas maneras, también les voy a enviar algunos trabajos de sus compañeros para que vean cómo se realiza. Argumentación de su importancia teórica práctica. Fíjese que no está en uno, la teórica y la práctica, está aparte. ¿Cuál es la importancia teórica de esta revisión de las últimas teorías en función al problema? Si el problema que estaba trabajando es herramientas e instrumentos de evaluación basada en competencias, cómo evaluar el ser, el saber y el hacer a través de instrumentos de evaluación. Entonces, esa es su importancia teórica. Las últimas teorías, desde el paradigma sociocrítico, desde el paradigma de la complejidad, cómo debe ser la evaluación en el marco de las competencias, usted está investigando, o quizás es la evaluación desde el diseño instruccional, que también es lo último. Hay teorías del año 2020 del diseño instruccional. Entonces, no sé, o quizás su trabajo es comparación entre el paradigma constructivista y cognitivo y tendencia, y usted va a proponer sobre las tendencias de estos paradigmas. No lo sé, qué es lo que usted quiere investigar. Quizás usted quiere trabajar las TIC, las TAC o las TEC. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le gustaría profundizar? ¿Que no le va a dar sueño? ¿Que no se va a cansar? ¿Que usted va a seguir leyendo y leyendo con su tacita de café? Tiene que buscar un tema que le apasione, un tema que le sirva, pero todo dentro del marco educativo. No busque un tema que no sepa nada, que le es difícil, que apenas que lo va a leer le va a doler la cabeza, que le va a dar sueño. Ese tema no le apasiona, no le atrae, cámbielo. Tiene que ser un tema que usted no se canse de leer, que le dé gusto, que sea un momento de usted y su investigación. Y usted elija usted su tema. La importancia práctica tiene que ver con la propuesta, cómo vamos a resolver el problema desde un aspecto práctico en la propuesta, ya que se puede realizar a futuro. El problema, en el planteamiento del problema, aquí me colocan planteamiento del problema y se pasan a la pregunta. Y aquí es donde perdemos todas unas 2 páginas y donde no sé qué cosas están investigando. En este planteamiento del problema es donde usted escribe todo lo que está en su plano mental y lo redacta. ¿Qué es el problema? ¿Cuándo se presenta el problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? Todo lo que usted sepa del problema. Todo. Ahora, en este acápite de la situación del problema, es mejor que usted venga con algún autor. Si hablamos de la deserción universitaria, ya usted indica, ¿no? Cómo los estudiantes están llegando tarde a clase, están abandonando y después del abandono viene la deserción. Y ahí usted puede colocar al autor Tinto. Tinto dice que la deserción universitaria es la muerte académica. Fíjense de fuerte.
porque él indica que es como un aborto de un futuro profesional. Lo agarro a este autor porque tiene una expresión dura, una expresión fuerte, que a veces nosotros como docentes no hemos podido quizás evitar eso. Entonces, puedo agarrar, aquí estoy hablando de la situación del problema y puedo decir, Tinto, por ejemplo, indica que una deserción de una carrera es como una muerte académica, que está muriendo un futuro profesional. Entonces, puede colocar autores que afirmen la existencia de ese problema. Mejor si coloca autores, ¿sí? Mejor. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4. Y ese trabajo va a estar excelente, va a tener un grado académico pertinente, ahí se va a plasmar lo que usted sabe, no que sea su situación problemática de un párrafo. O sea, toda su monografía descansa por un párrafo. Es como si haríamos toda una vacuna porque un sujeto murió por COVID. Solo una persona. Claro, está bien, se tiene que salvar una vida a nivel mundial. ¿Cuántas vidas? ¿Qué tamaño es el problema del COVID para que se hagan las vacunas? Así tiene que explicar a usted con todo su peso la existencia del problema. Y mejor si usted se trae consigo a los autores. Bien, las preguntas científicas. Es como cuando usted llega a casa y tenían que hacer quizás una cena, un almuercito, y usted dice, ¿almorzaron? No. ¿Cocinaron? No. ¿Y por qué no almorzaron? Ahí está la pregunta. El problema es que no almorzaron, nadie cocinó, no compraron comida. El problema, y usted pregunta, ¿por qué? ¿De qué manera puedo hacerles entender que tenemos que comer al mediodía? Entonces, siempre el problema se declara en una pregunta. Y esa pregunta es la que se responde con la propuesta. No puede ser afirmativa, sino que viene como pregunta. Una vez que hemos redactado la pregunta del problema, redactamos el objetivo. El objetivo tiene que tener el qué, el cómo y el para qué. Toda pregunta, todo objetivo tiene sus elementos. Los elementos es qué voy a investigar, cómo voy a investigar y para qué voy a investigar. Si no tiene los elementos, no es objetivo. Será una actividad, un párrafo, no sé qué nombre, depende, pero no es objetivo. Me tomo el tiempo de leer su objetivo. Le propongo nuevos objetivos, le cambio el verbo, reviso la tarea 2 y sigue con el error. No, por favor, lean las recomendaciones que se le da. ¿Por qué? Porque el problema y el objetivo es el corazón de la investigación. Del problema sale una variable y del objetivo sale la otra variable. Si no está bien enunciado el problema y el objetivo, no vamos a hacer un buen trabajo monográfico. Por eso es que la tarea 1 es importante hacerla con mucha paciencia. Solo son 4 a 5 páginas nada más, pero tiene que ser hecho de manera consciente. El desarrollo ya es más facilito, simplemente es conceptualizar las variables que están en el problema y en el objetivo, nada más. Esto me lleva como 5 páginas. Y luego viene esta otra parte que es un poquito ardua, pero también es bien, no tiene grado de dificultad, es el enfoque metodológico de qué tipo de investigación vamos a realizar. Será una investigación cualitativa, pero también es cuantitativa. No puede ser solo cualitativa, tiene que tener sus tortas para que tenga la justificación de que es un trabajo científico, ¿ya? Y aquí ustedes pueden entrar a estos links para colocar el concepto de investigación cuantitativa y luego cómo se aplicaría. Esto es la clase 2, no me voy a adelantar, pero les quiero mostrar lo que vamos a hacer. Luego sigue la clase 2. Tenemos que tener una población y una muestra para hacer el trabajo. Les voy diciendo porque luego si no, me dicen, no sabía que tenía que hacer encuesta y ahora ¿qué hago? Entonces les voy adelantando lo que se va a trabajar. Ya, la presentación de los resultados. Aquí se presenta tablas y gráficos, porque si no, no se justifica que sea científica. Tiene que haber una evidencia cuantitativa.
y la propuesta. Aquí dice, pero dice si el estudio lo requiere. Sí o sí lo requiere. Sí o sí lo requiere, porque incluso en el artículo 6 y 7 del reglamento me indica que tiene que ver propuesta. Entonces, ni lean esta parte, ¿ya? Las conclusiones 3, recomendaciones 1, bibliografía 3, los anexos 2 mínimamente. Y esto sería lo que vamos a trabajar en el desarrollo de nuestro módulo. Me voy a ir a este punto y les voy a pedir, por favor, pongan toda la atención. El cerebro, ustedes saben, han llevado que trabaja mejor bajo presión. Cuando hay presión, esas neuronas y esas dendritas y el axón funcionan y ahí es donde uno produce, ¿no? Por eso resuelve. Bajo esa presión, les pido que anoten en una hoja de papel o en un archivito de su Word cuál es el problema que le gustaría investigar y cuál la solución. Las mejores ideas le van a venir en este momento porque están bajo presión. Yo termino de explicar y voy a nombrar cualquier nombre y le voy a decir qué problema le gustaría investigar. Me dicen en el chat, las monografías no siempre empiezan con problemas de investigación, tal vez también pueden ser buenas prácticas propuestas. No, en este caso de ESAM del siglo XX, las monografías, todas tienen que ser con un problema de investigación. Tiene razón el licenciado Marcelo. Puede ser una monografía 100% académica, de una producción escrita académica, que no siempre va a llevar a un problema, puede ser un tema comparativo, pero en este caso de la elaboración de la monografía en la Universidad del siglo XX, sí o sí debe ser un problema, ¿sí? Entonces tenemos que obedecer las normas. Ya. El planteamiento del problema. ¿Qué vamos a colocar? Aquí tiene que redactar las causas, las consecuencias del problema, de esta realidad. Pensemos en la carrera de la Facultad de Ciencias Financieras, Administración 1, Administración. Entonces, alguien dirá, el problema es las estrategias de aprendizaje. No le está llevando un aprendizaje significativo al estudiante. El estudiante memoriza. El estudiante tiene que hacer las asimilaciones y acomodaciones, la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real, zona de desarrollo potencial. Eso es lo que necesita. El estudiante no, el docente y el estudiante no están manejando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Enseña y el otro aprende y no hay un sentido, una importancia de qué estoy enseñando y qué estoy aprendiendo. Ese es el problema. Fíjense, yo estoy hablando ahorita del problema es estrategias tradicionales y mi propuesta es estrategia basada en un aprendizaje significativo. Ya. Bien, no me he salido del tema. He hablado de proceso, enseñanza, aprendizaje y aprendizaje significativo. No dije evaluación. ¿Entienden? El problema ustedes ya lo tienen que ir delimitando. O va a trabajar estrategias, o va a trabajar metodología, o va a trabajar didáctica, que es muy amplio porque la didáctica tiene sus componentes que son 9, o va a trabajar técnicas. No me coloque en la carátula metodologías de enseñanza basada en competencia para la materia de econometría en la universidad tanto. Ya en el problema me coloca técnicas de enseñanza, como que metodología en la carátula y en el problema me habla de técnica. Ya que en el objetivo dice estrategia, no son sinónimos, estimados colegas. Metodología, estrategia y técnica no son sinónimos, ni didáctica. Eso lo habrán llevado en su módulo 2, seguramente, a manera de repasar. La metodología es lo macro, es como un bolsón, ¿ya? Y la metodología, hagan de cuenta que en el bolsón hay unas bolitas que son las estrategias. Para desarrollar esta metodología, ¿qué estrategia puedo aplicar? El bolsón grande es la metodología. La metodología tiene sus estrategias y cada estrategia tiene sus técnicas. Hagamos de cuenta que esta es la metodología, este bolsito viejo que tengo, y acá adentro tiene sus estrategias. Cada bolsito, estrategia 1, bolsito 1 y estrategia 2. Y cada estrategia tiene sus técnicas, por decir así.
No son sinónimos. No va a colocar didáctica. ¿Y qué es la didáctica? La didáctica estudia el problema, el contenido, los objetivos, el método, la forma y la evaluación. Es muy amplio. Entonces, si va a colocar didáctica, está trabajando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es más amplio. O va a trabajar evaluación. Dice, no, el problema es la evaluación, las herramientas de evaluación. El docente solo pregunta de manera con una fotocopia y ahora que es virtual, solo hay que responder a un Google Form y nada más. El problema es la forma de evaluación. Su problema es evaluación. Entonces, hable solo de evaluación y rendimiento académico. Pero no hable de evaluación, que habla de estrategias, que habla de didáctica, y eso no se entendió nada. Tenemos que delimitarlo. Ese es lo un poquito difícil en esta parte, ¿ya? Pero estamos para eso, estamos para apoyarlos a cada uno. Aquí explicamos la situación del problema. Tenemos que colocar el tipo de estudiantes, el tipo de universidad, dónde está el problema, en qué carrera. No es lo mismo una carrera de ingeniería a una de derecho, a una de medicina. Es muy diferente. Las mismas estrategias son diferentes, entonces tenemos que colocar. No es lo mismo estudiantes de un primer semestre que vienen con todos sus conocimientos previos de un bachillerato a estudiantes de un cuarto año, de un octavo semestre, que ya tienen que tener competencias específicas, preprofesionales, ¿no es cierto? Entonces, varía. Por eso es que tenemos que colocar de qué semestre hablamos, de qué carrera hablamos. Bien, esta diapositiva, quiero que le hagan su captura de imagen. Yo les haría hacer tarea para la casa. Le daría la técnica. El que quiera probar con 100 y el que quiere ser incluso asesor de trabajo de grado, simplemente tiene que dominar esta tablita. Toda la tesis, sea de monografía, sea de maestría, sea de especialidad, sea de doctorado, esta tablita. Por eso lo he puesto en una sola presentación. No es porque la letra es muy chiquita, porque no lo hizo la Licen en varias presentaciones. Es porque si usted esto lo hace en una hojita en blanco, a veces es mejor, como hemos nacido a la letra, leer, porque aprende desde la vista, copia, aprende desde lo que copia, se escucha usted, lee. Entonces los procesos de aprendizaje son más ricos que una captura de imagen. Ahí solo entró por la vista porque ni lo leyó. Coloque el problema de investigación. ¿Cuál es el problema? En este caso se enuncia como pregunta, indica, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Qué se quiere hacer? Incrementar el rendimiento académico. ¿Cuándo sucede este problema? ¿Cuándo es ese? Me duele el estómago. ¿Cuándo? ¿Todo el día, en la mañana, en la noche? ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo sucede ese problema? Su hijo llega tarde. ¿Cuándo llega tarde? ¿Todos los días? ¿Fines de semana? ¿Cuándo? Todo problema tiene su cuándo, porque usted va a estudiar el problema, va a deshacerlo el problema, va a analizarlo el problema. Y desde el enunciado de la pregunta tiene que estar preciso. Entonces preguntamos, ¿de qué manera se puede incrementar el rendimiento académico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del segundo semestre? ¿Cuándo? Durante el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde? En el segundo semestre de la carrera de ofimática de la UAGRM. Entonces ya le está diciendo qué carrera y qué semestre. Fíjense que no es amplio. Aquí usted, si delimita su objeto de estudio, ¿qué es el objeto de estudio? Es lo que usted va a estudiar, lo que usted va a estudiar. ¿Qué va a estudiar usted? Su problema. ¿Cuál es su problema? Rendimiento académico. Y esa ya va a ser su variable. Su campo de acción es su vacuna, es la solución. Para alguien dirá, no, la solución no es estrategias colaborativas, es aula virtual. Bienísimo, está perfecto. No para todos va a ser la misma solución, va a variar, hay que aceptar aquello. En este caso son las estrategias colaborativas. El objetivo. Todos los objetivos deberían ir con proponer porque termina en una propuesta.
mas no tendría que ir a implementar, porque usted no lo va a implementar nada. En estas 3 semanas se va a sentar en el computador y va a investigar. No va a ir a la universidad a poner en práctica su metodología, su evaluación. No, entonces no es implementar, porque si colocamos implementar, la investigación se hace experimental o cuasi experimental y tendríamos que presentar cuadros comparativos de un antes y un después. Y en una monografía no va. Quizás en un trabajo de maestría sí, o en un trabajo doctoral si es que lo requiere, pero no en la monografía. El objetivo: proponer estrategias de aprendizaje colaborativo mediante actividades que potencien la interacción en grupo. Aquí ya me está indicando que la propuesta es una interacción en grupo. ¿Para qué? Para incrementar el rendimiento académico. Fíjense que este para del objetivo se copió todo lo del problema. Para, copio y pego. ¿Para qué es el COVID? ¿Para qué es la vacuna, perdón? Para resolver el problema de contagio de COVID. Entonces, el para se copia del problema. El objetivo no debe tener más de 3 líneas y debe ser un objetivo general y 3 o 4 específicos. Me estoy refiriendo solo al objetivo general en este caso. Para incrementar el rendimiento académico en los estudiantes de la materia de práctica profesional 1 de la carrera de ofimática de los AGDM. Tenemos que tomar en cuenta también dónde se encuentra el problema. La hipótesis no es necesaria que coloquemos, pero debe existir, porque en la hipótesis están las variables. Entonces vamos a colocar las hipótesis. Y en este caso es las estrategias colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje incrementan el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura práctica profesional. ¿Dónde es el problema? En esta asignatura. Entonces voy a explicar en el problema qué contenidos pasan en esta materia, por qué les es difícil, si se pasan de manera dinámica, participan, no participan, todo aquello. Es importante que todo eso se coloque, ¿ya? Y colocamos. Bien, continuamos. Ya. Continuamos con la formulación del problema. Todo problema tiene qué o cuál. ¿Qué es lo que nos está incomodando o cuál? ¿Cuál es esa situación? ¿Qué es lo que sucede? En este caso, ese qué lo contiene al problema. ¿Será de qué manera se puede mejorar el rendimiento académico? ¿De qué manera se puede solucionar? ¿Cuándo? Normalmente es en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde es en la materia y en la carrera que se está desarrollando. Continuamos. La formulación del problema. ¿Qué o cuál? Puede preguntar cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, no va a decir las notas porque no es un término pedagógico, o cuáles son los factores que llevan al un bajo rendimiento académico. No solo hasta ahí. Eso no es una pregunta científica. La pregunta científica tiene sus elementos, por eso es una monografía científica, ¿sí? No es una pregunta. Dice, no, ¿cómo mejorar el estudio de los estudiantes? Eso no es una pregunta científica. No corresponde a un trabajo de investigación. Es una pregunta que uno se hace, como uno se interroga cualquier cosa. Somos rigurosos en los elementos de la formulación de la pregunta de la investigación y en los objetivos. En este caso, la formulación del problema. ¿De qué manera se podrá incrementar el objeto de estudio? El rendimiento académico. O puede cambiar usted evaluación o aula invertida. ¿Cómo analizar el aula invertida en la materia de administración 1, por decir? Entonces aquí contiene al objeto de estudio. ¿Cuándo? Durante el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde? En la carrera de ofimática en tal universidad. Luego usted saca el qué, el cuál y el dónde y va a quedar solo la pregunta. En este caso, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico durante el proceso enseñanza,
aprendizaje en el segundo semestre de la carrera de ofimática. ¿Observan? Bien, las preguntas que se debe enunciar el objetivo. Para el objetivo ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para solucionar ese problema del bajo rendimiento? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? En el para qué es para solucionar el problema. El fin es la propuesta. En el para qué está para solucionar el problema. Ahí está presente la propuesta. Por eso que la investigación tiene su lógica. No puedo hacerlo solo el fin de semana porque no lo va a trabajar con toda la lógica. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Los estudiantes de tal semestre, de tal carrera o de tal práctica. ¿Dónde y cuándo? ¿Sirven si están haciendo prácticas preprofesionales? Sirve también, es válido. Preguntas para enunciar el objetivo. ¿Qué se va a hacer? En este caso, proponer estrategias de aprendizaje colaborativo. Ahí ya yo estoy indicando que mi propuesta va a ser de estrategias de aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se va a hacer? Mediante actividades que potencien la interacción. Ya estamos pensando que usted en su marco teórico va a investigar la interacción en grupo, el trabajo de interacción en grupo. ¿Para qué lo va a hacer ese trabajo? Para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema? El rendimiento académico. Fíjense que tienen que estar esos dos términos en el objetivo. Las dos variables, el COVID y la vacuna, tienen que estar en el objetivo. El objetivo tiene sus elementos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para los estudiantes del segundo semestre de la materia tanto. ¿Dónde y cuándo? En la universidad tanto. Entonces, luego saco las preguntas y me quedo con el enunciado o la fórmula del objetivo. Así como el agua tiene su fórmula H2O y no la puedo cambiar, porque si no, no sería agua. Dejaría de ser agua si digo H3O o HO. De la misma manera, el objetivo tiene sus elementos, no lo puedo cambiar, es el qué, el cómo y el para qué. Si no tiene todos los elementos, no es un objetivo de una investigación, será una tarea que no tiene el para qué o no tiene el cómo, o será simplemente una acción, más no es un objetivo. En la investigación, lo que más usted en cualquier trabajo de investigación, cuando exponemos, a veces defendemos, tenemos que defender la existencia del problema y la posible solución. El problema en un primer momento es subjetivo. Usted dice, hay bajo rendimiento, pero quizás no hay documentos, no aplicó encuestas, nada, es lo que usted cree, o las estrategias siguen siendo tradicionales. Para evidenciar de que existe el problema, aplicamos las encuestas y las entrevistas. Cuando aplicamos las encuestas a los estudiantes o a los docentes, ya el problema ya no es subjetivo, ya no es solo lo que usted cree, resulta que había sido verdad. Los demás dicen, sí, realmente ese es el problema. ¿Quiénes? Los encuestados. Entonces, es por eso la necesidad de aplicar nuestros instrumentos en la investigación, para evidenciar la existencia del problema. El objetivo, entonces, recalcando, contiene el qué se va a hacer, el cómo y el para qué. Un ejemplo, tengo acá otro. ¿Qué se va a hacer? Analizar el autismo en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es aquí? Analizar el autismo en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Mediante un estudio de investigación científica. ¿Para qué? Para determinar estrategias de inclusión en los estudiantes. ¿Dónde? En la ciudad de Santa Cruz. Voy a dejar de compartir mi pantalla y al azar voy a preguntar, a ver, un voluntario. En el ejemplo anterior, ¿cuál era el problema? Decía analizar el autismo en los estudiantes para determinar causas y consecuencias, para proponer estrategias. ¿Cuál era el problema ahí? Era para determinar estrategias de inclusión. ¿Cuál es el problema? ¿Las estrategias de inclusión o el autismo? El autismo. El autismo, licenciada.
Excelente, licenciada Janet y el licenciado David. Ya yo estaba poniéndome triste porque dije, no están participando, me parece que vamos a sufrir un poquito, pero en este momento ya estoy más contenta porque veo que me están siguiendo y me están entendiendo lo que yo les quiero decir. Eso me alegra bastante. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Ya, estábamos por acá. Ok. Los objetivos específicos también tiene el nombre de objetivo, no dice actividades, no dice tareas, no dice acciones, dice objetivo. Si dice objetivo, ¿de qué? De la investigación. Ah, tengo que colocar qué, cómo y para qué. Yo no entiendo por qué cuando dice objetivo específico le quitan todos sus elementos y dice analizar las diferentes teorías del aprendizaje significativo. No es objetivo eso. Eso es una tarea o una acción, si usted quiere. Mediante la revisión documental, ¿para qué? Para proponer estrategias de asimilaciones y concreción de los conocimientos. Eso ya, tiene que tener el qué, el cómo y el para que se llame objetivo. El objetivo específico. En este ejemplo, identificar las características fundamentales del autismo mediante la revisión documental y bibliográfica correspondiente para conocer sus diversas conceptualizaciones hacia la inclusión en el aula. El objetivo 2, describir las diferentes formas de manifestación del autismo mediante el estudio del autismo para identificar a los estudiantes que manifiestan autismo. Objetivo 3, determinar las estrategias didácticas mediante el análisis de las adaptaciones curriculares. ¿Para qué? Para determinar las estrategias más pertinentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente empezamos con el verbo identificar queremos identificar que realmente existe el problema. Y cerramos con el verbo determinar o establecer. Una vez que usted determinó las estrategias, dice, estas y estas son. Entonces ya puedo proponer. No me va a colocar aquí proponer, porque el verbo proponer ya está en el objetivo general. Tampoco repita identificar, identificar, identificar. ¿Acaso su monografía solo va a identificar? ¿Qué es identificar? Es así apuntar esto, identifica los colores de la bandera, rojo, amarillo y verde. A un grado más alto es ¿qué significa los colores de la bandera? Sería explicar o determinar. Entonces, no coloquemos verbos por colocar, identificar, a veces me colocan, o determinar. No, tenemos que pensar que los verbos son las acciones que se va a hacer para hacer la monografía. Por ejemplo, en esta monografía, ¿qué va a haber? Cuando uno lea, ¿qué va a haber? Ahí en su marco teórico tiene que estar las características del autismo, porque lo está indicando aquí. Aquí en su monografía, ¿qué va a haber? La manifestación del autismo, cómo se manifiesta. En su monografía, ¿qué va a haber? Las estrategias didácticas, porque eso dice en su objetivo. No va a ser que su objetivo, por eso si usted dice en el objetivo implementar, ¿dónde va a implementar? Tendría que implementar y colocar fotografías aquí. ¿Para qué se va a complicar si no lo está requiriendo la orientación de la monografía? Porque es solo monografía. La justificación o los argumentos del trabajo. Nuestro trabajo tiene un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y les paso aquí todos los verbos que ustedes pueden colocar en la investigación. ¿Observan? Tienen una gran cantidad de verbos que ustedes podrían colocar en la investigación, describir las etapas del aprendizaje significativo, diferenciar los procesos mentales,
podemos trabajar. ¿Qué podemos trabajar? Podemos trabajar herramientas de evaluación, instrumentos de evaluación, podemos trabajar aprendizaje significativo, aula invertida, las TAC, las TEC, que es la evolución de las TIC. Podemos trabajar también concreción del pensamiento sociocrítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una diversidad de temas que quizás también ustedes quieren trabajar temas específicos de su área. Aquí seguimos con bastantes ejemplos. ¿Lo escucho, Licen? Doctora, buenas noches. Va a disculpar, estoy un poco afónico. Mi pregunta era, en los objetivos específicos, ¿se debe utilizar ese complemento, por ejemplo, decía mediante y para, no solamente en el objetivo general? Esa era mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Muy buena su pregunta. Sí, efectivamente, tiene que estar en el objetivo general y en el objetivo específico, porque se llaman objetivos. Para que adquiera ese nombre de objetivo, tiene que tener su qué, su cómo y para qué. Es como la persona, tenemos nombre y apellido. Solo los animalitos, las mascotas tienen un nombre, entonces ahí se diferencia las personas de los otros seres vivos, lo propio aquí. Para que sea objetivo de investigación, tiene que tener el qué, el cómo y el para qué. Aquí en pantalla está mi teléfono por si quieren comunicarse conmigo. No contesto, como ahorita que mi teléfono está vibrando, estoy en clase. En caso que no, sí contesto. Yo prefiero, licenciados, que ustedes me lo manden, su trabajo, su problema y su objetivo, y me pregunten a que manden un trabajo no adecuado a la plataforma y ahí la nota es más baja y me implica más tiempo. Prefiero, y ustedes tienen que reestructurar, yo prefiero que me manden como audio o que lo redacten o el archivo, entonces yo me fijo y ahí les oriento para que lo suban a la plataforma. Aunque ustedes son 30, no importa, yo le hago la atención a cada uno, porque es la parte más importante. Lo demás fluye por naturaleza. Pero si aquí no hemos formulado un buen problema, no vamos a formular un buen objetivo y no va a salir una buena monografía. Entonces es por eso que necesita el tiempo de ambos. Yo estoy dando todo mi tiempo para ustedes. Ustedes dense tiempo para ustedes también. Ya, voy a pasar a algo que... Sí, Licen, ¿la escucho? Entonces, nos va a hacer, nosotros, como usted dijo anteriormente, nos va a hacer seguimiento de los pasos que vayamos haciendo de nuestro proyecto, ¿no? De nuestra monografía. Sí, entonces tenemos que mandarle a su personal, así, a su personal para que si está bien planteado nuestro problema, para la primera semana. Todo el trabajo, todo, las 3 semanas. O las 4, lo que va a llevar, porque es mi responsabilidad. Perfecto, licenciada. No, de que... licenciada. ¿Sí? Buenas noches a todos. Mi pregunta es el siguiente. Para el trabajo de la monografía que debemos hacer, usted hablaba de resultados de diagnóstico. El diagnóstico, sí o sí debemos aplicar con educación superior o con quiénes vamos a aplicar. Seguramente muchos sabemos que no trabajamos en educación superior o por si ni siquiera trabajamos en educación como docente, digamos. Claro, es cierto su pregunta. Quizá por eso se han inscrito, ¿no? Porque ese es nuestro fin. No todos, pero quizás la mayoría. Entonces, nada, es simple. Para los que han preparado la vacuna de COVID, quizás no les ha dado COVID. No siempre hay que ser parte del problema. Con eso, ¿qué les quiero decir? Hoy en día es más fácil. Usted ya es profesional de eso. No va a hacerme como un licenciado que era abogado y me hizo un trabajo para la carrera de bioquímica en la materia de matemática. Yo le dije, ¿por qué se ha complicado la vida? Le dije, ¿por qué no hizo de derecho? No le dicen, es que yo siempre quería hacer esto. Yo, ay, qué difícil. Sí, le fue muy difícil porque él era abogado, hizo la carrera de bioquímica en la materia de matemática. Nunca voy a olvidar ese trabajo que me dejó así asombrada. Entonces, no, usted, digamos, si tiene una profesión, debe tener compañeros, colegas que han salido con usted.
Obvio, usted no salió solito, debe tener 2, 3, 4 por lo menos su teléfono, debe tener algún conocido en la universidad, algún primo, algún amigo, alguien que está estudiando esa carrera. Eso es investigar también, buscar, no solamente información. Quizás esto para algunos va a ser la parte complicada. Buscar es como si usted diría, ¿hace calor? Aquí en Santa Cruz hace calor ahorita. Y yo pregunto, hija, ¿está haciendo calor? A mi hijo, ¿está haciendo calor? A mi mamá, mamá, ¿está haciendo calor? Y si los demás me dicen, no, 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 quiere decir que yo nomás estoy sintiendo eso. Lo propio. ¿Siguen en la universidad las estrategias tradicionales? No, ya no, ahora ha cambiado hartísimo a lo otro. ¿Están utilizando la tecnología? ¿Cómo la utilizan? Solo el WhatsApp. Entonces, ya no es solo lo que yo pienso. No tiene que preguntar usted a 50, a 60. Si tiene ese alcance, felicidades. Pero si no, a los que usted tendría acceso. Podemos hacer un Google Form y mandarlo a través del WhatsApp y hacer la pregunta. La pregunta en una monografía tiene el sentido de que el problema no es lo que yo nomás pienso, sino es que yo pregunto, ¿hace calor? Sí. ¿Hace calor? Sí. ¿Hace calor? Sí. Ah, ¿verdad que hace calor? No es lo que yo pienso. Los demás también afirman que existe el problema. Entonces, es eso el sentido de por qué hacemos datos estadísticos. Y ahí dice el 80% indica de que es necesario mejorar la evaluación o mejorar aquello. Entonces, pueden recurrir a esos externos que le ayuden a evidenciar el problema. Por otro lado, ni yo ni nadie va y averigua si usted preguntó o no preguntó y a cuántos preguntó. Confiamos en que usted está haciendo un buen trabajo de consulta a las encuestas y las entrevistas. Y buscamos quienes, ¿no?, nos pueden ayudar en aquello. No es necesario que pregunten 100, 50 personas. Aquí, por ejemplo, tengo un trabajo que recién hizo una licenciada. Bueno, en realidad debo tener más de 100, pero son algunos que los guardo después por tema de tiempo, no. El título está un poquito largo, debería decir proponer, pero ella hizo así. Análisis del modelo de Flowery Ace para desarrollar la escritura académica en los estudiantes del segundo año de la especialidad de Biología y Geografía de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez del Departamento de Cochabamba en la gestión 2020. Observen que aquí está diciendo dónde se desarrolló la investigación. Es en la Simón Rodríguez, en Cochabamba. Está indicando en qué año incluso, que no es necesario porque dicen la fecha, pero ella lo colocó. Está indicando que hace un análisis, pudo haber colocado proponer, pero bueno, ella lo colocó así. ¿De qué trata su trabajo? De un modelo de Flowery Ace para desarrollar la escritura académica. Me parece que esta es su propuesta. Fíjense que en el título ya está una o las dos variables. Y continúa. Voy a mandarle algunos ejemplitos para la lógica de la investigación, no para que lo copien. También les voy a mandar alguna tesis que tengo, pero no la tome como tesis, porque como es tesis tiene casi 200 páginas. Lo que quiero que analice es el problema, los objetivos, la variable y salte a la propuesta, la lógica de la investigación. No para que lo haga tal cual, porque es una tesis, son tesis de maestría. Les voy a mandar también de monografía, que algunos cuantos los guardo, pero normalmente no por tema de tiempo. Aquí está el índice. El índice no es manual, lo hace el archivo de Word. Si no podemos manejar algún técnico, buscamos que nos ayude en eso. No demore usted en eso, usted demore lo complicado que es hacer la monografía. Lo otro, algún técnico no lo hace. Breve presentación del problema. E indica ella, el desarrollo de la escritura académica. Fíjense que empezó con el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La escritura académica. Muy bien, escritura académica. Y ella ya dijo, no dijo, la presente monografía, que toda una narración. No, hoy en día el escrito tiene que ser breve, preciso, al punto. Por eso, ¿estás triste? Manda una carita llorando. Estoy triste, ya le dije todo con eso. ¿Estás triste? Manda una carita feliz o comiendo.
quiero decir, ¿sabes qué? Estoy comiendo. Entonces, todo ahora es así, al punto. Como eso es lo que me gusta de los trabajos últimos que están produciendo de mucha calidad. El desarrollo de la escritura académica a través de la producción textual hace alusión a la necesidad de orientar académicamente a los estudiantes que ingresan a educación superior. Los estudiantes de la especialidad de Biología y Geografía de la SFED, Simón Rodríguez, se ven constantemente enfrentados a la creación de textos. Mire que está explicando el problema, que tienen que crear textos. ¿Quiénes? Los estudiantes de Biología, de la Simón Rodríguez. Tienen que hacer informes, artículos, comentarios, valoraciones críticas. Ya está indicando el problema, está diciendo el problema. Así tienen que trabajarlo ustedes. Sin embargo, ese camino suelen presentar dificultades en el proceso de la producción textual. No se ha salido, no ha dicho que hay errores ortográficos, no tienen tiempo para escribir, está hablando de la escritura académica, 100% producción escrita. Yo quiero que ustedes hagan así, no se salgan de su tema, ¿ya? Es decir, no fortalecen los procesos cognitivos, que es la escritura académica, y la planificación, ni adoptan estrategias adecuadas para responder a los momentos de la composición del texto. Todo esto, los momentos de la composición del texto, ya ella está hablando un poco de Hernández. De acuerdo con Hernández, cuando los estudiantes hacen poca planificación antes de escribir y dedican poco tiempo a actividades de preescritura, no generan mucho contenido, ni responden a la exigencia organizacional del texto, ni las necesidades del lector, ni a las exigencias del tema. El escritor se enfrenta a la tarea de la escritura sin diseñar un plan previo. Fíjese, todo esto lo dice Hernández. Entonces, el problema primero lo dice usted como investigador, y luego usted va a ubicar, porque ya desde hoy va a leer, terminamos las clases a las 9 temprano todavía, le da un tiempo para que usted investigue. Y ya ese autor, el autor de aquí de esta investigación, refleja que es Hernández, que es el que más habla de la escritura. De usted, si va a ser un aprendizaje significativo, será Hausbell. Si va a ser aula invertida, será Johnson y Johnson. Entonces dependerá, usted investigue y le va a salir el mismo autor. El mismo autor quiere decir que es, o coloque en el Google representante de tal cosa. ¿Ya? Ahorita les voy a indicar un poquito cómo hacemos eso. De la misma manera, la revisión es la más descuidada, ya que se revisa solo la superficie del texto. La atención se centra especialmente en pequeños detalles de puntuación. Y aquí también habla Domínguez. Fíjense que en el problema, que la presentación del problema está casi una hoja, si no van ya dos. La argumentación, aquí se le revisó este trabajo que tenía que decir, aparte aquí con negrita, argumentación teórica y práctica. Aquí lo hace en uno solo, la parte teórica y la parte práctica. Y la parte, y sigue apoyándose en este modelo de Flower y Ace. Ahora sale el planteamiento del problema. ¿Cómo se podrá mejorar la escritura académica? Pregunta del problema es con signo de interrogación. ¿Dónde es el problema? En el proceso de producción textual. Ahí está dónde. ¿En qué momento sucede el problema? ¿Dónde? ¿En qué momento es primero? ¿Dónde? En los estudiantes de segundo año, ya está indicando. ¿Observan? Así tiene que enunciarse, así como la diapositiva que hemos analizado. Los objetivos. Analizar el modelo de Flower y Ace en el proceso de composición textual mediante, aquí está el problema. Lo que ella va a hacer, va a analizar. Ahora, aquí se le observó a este trabajo y se le dijo que mejor si pone proponer, porque posiblemente el tribunal externo le va a decir, usted solamente va a analizar, no va a proponer soluciones, porque según la normativa en el artículo 6 y 7 indica de que debe ser propositivo, ¿no es cierto? Entonces se le indicó de que tiene que hacer esa mejora en su trabajo. Esa mejora yo ya no la veo, porque yo ya le coloqué la calificación, ya no tengo acceso a la plataforma. Analizar el modelo de Flower y Ace en el proceso de composición textual. ¿Qué va a hacer ella? Ella va a analizar. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la revisión literaria. Ese es su cómo. ¿Para qué?
y lo copia de acá para desarrollar la escritura académica en el proceso, en los estudiantes, copia y pega. Todo este para es el para de allá. Fíjense que en el objetivo lo complicadito es el qué y el cómo, porque el para qué es el problema. Ya lo copio y lo pego. Los objetivos específicos. Identificar las etapas de composición textual. Otra observación que se le hizo aquí a este trabajo fue el tema de conocer. El verbo conocer no es un verbo de investigación. El verbo conocer no es un verbo de investigación, porque conocer es como si yo veía una película o un documental de París y yo miro el documental y estoy conociendo visualmente, pero no he ido, no sé cómo es su clima, dice que es frío, pero yo no puedo afirmar porque no he ido. El conocer es eso, conozco por video, conozco por audio, y la investigación no tiene ese sentido tan superficial. Entonces, no coloquen conocer, pueden colocar determinar los subprocesos de cada etapa de la composición textual. Fíjense que ella ha leído todo de composición textual, que ella ya sabe que hay etapas. Para hacer esto hay que leer el tema primero. Ella ya sabe que hay etapas. Aquí el error está en conocer. Tenía que colocar determinar las etapas de la composición textual. Entonces el verbo conocer no es verbo de investigación. La otra vez así me manda un licenciado y le digo, su verbo, ay, dicen, ¿verdad que el conocer no voy a colocarme? No, porque el revisor externo se lo va a revisar, estoy segura. Conocerlos, esta es la sugerencia, no pongan conocer los subprocesos de cada etapa de la composición textual del modelo de Flower y Yates mediante una revisión teórica. ¿Para qué? Para contribuir a la habilidad de la redacción. Bueno, y el otro verbo que está relacionar, la incidencia y la observación que se le hizo es que no hay propuesta, que debería colocar un proponer, porque no está aquel. Aquí ya están sus variables, que es el modelo de Flower y Yates, y aquí empezamos a conceptualizar, y eso ya es la tarea 2, la otra variable. ¿De acuerdo? Yo les voy a mandar varios trabajos para que ustedes vean algunos ejemplos de cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo monográfico. Les voy a enviar monografías, les voy a enviar también trabajo de tesis, eso para que ustedes analicen el problema, el objetivo y la propuesta. Eso es lo más importante. Voy a volver a compartir mi pantalla, van a disculpar, porque quiero terminar de mostrarles rapidito ese trabajo para que vean cómo va a terminar. Esta es la tarea 2, la conceptualización de las variables, porque otra cosa es mirando, ¿no es cierto? Es una guía, nada más. Aquí están los resultados, colocamos las conceptualizaciones de las metodologías y cómo se aplica sus conceptos de cada punto. Aquí tiene ya 43 estudiantes, su muestra 29 indica. En la tarea 2 les voy a enviar también ejemplos para que ustedes se guíen. Y aquí están sus resultados, sus preguntas. No más de 5 o 6 porque la cantidad de páginas no lleva más. Ahí ustedes pueden observar. Considera la escritura académica como un procedimiento que incentiva su aprendizaje y empezamos a analizar todo eso, ¿no? Entonces, sí, cuánto porcentaje, no cuánto porcentaje y por qué en la conclusión. Y su propuesta de solución, si en la monografía hay propuesta, en los verbos del objetivo tenía que decir proponer, porque en la monografía hay propuesta. La monografía está como si solamente haría análisis, y no, la monografía tiene su propuesta. Entonces tenemos que colocar sí o sí en alguno de los puntos el verbo proponer. Aquí está la fundamentación, su objetivo general de la propuesta, que no es el objetivo general de la monografía, que se relaciona así, pero no el mismo. Los momentos de la metodología de su propuesta, estos momentos
no salió de la nada, son los momentos de ese modelo de Flowery que ya indicaba. El de la planeación y todos esos momentos que ella detalló. Textualización, revisión. Por eso yo les decía que cuando ustedes están buscando sus conceptos teóricos, ahí es donde van a encontrar también las ideas para la propuesta. Sus recursos, sus conclusiones, observan. No es una página, concluimos de cómo hemos determinado el problema, por qué esto es un problema, entonces concluimos desde el problema, cómo hemos concretado el objetivo, concluimos cómo hemos delimitado el trabajo, cuántos estudiantes, todo eso, punto por punto. Por eso llenamos las 3 páginas. Las recomendaciones, ya cuando avancemos esto les explico si no es mucha información. La bibliografía con las normas AP. Eso lo vamos a ver en la otra clase para que no sea esta clase muy pesada. Sus anexos, en este caso ella ha colocado donde se encuentra el problema. El problema se encuentra aquí en la normal Simón Rodríguez. Y aquí está el Simón, no sé, me imagino que ella es la licenciada que ha hecho el trabajo. Sí o sí, por favor, la encuesta o el cuestionario que han aplicado en la monografía se coloca en anexo. Aquí está, muchos no lo colocaban, yo le digo, coloque, por favor, coloque, porque si no ya en empastado, es peor que después usted esté desempastando, porque cuando vaya a la universidad, ahí revisan que su carnet de identidad que esté vigente, ¿no ves? A veces ese es otro tema, me pasó personalmente. Ya mi carnet no era vigente y no llegaba mi cartón de un diplomado que hice y era porque mi carnet se venció, tuve que enviar otro. Lo propio, también revisamos el trabajo de monografía. Contiene todos los elementos. ¿Y dónde están las preguntas? ¿Dónde está su anexo? Entonces, mejor que contenga todo, ¿no es cierto? Entonces, en el anexo sí o sí va el cuestionario que hemos aplicado. Fíjense que son preguntas simples. 4, 5, 6 preguntas no más para la cantidad de páginas y eso es, estimados licenciados, que tenemos que hacer. Otra observación que se le hizo aquí es que muy pocas sus páginas, apenas 30, y 30 tenía que ser desde la introducción hasta aquí, entonces tiene menos, tiene 25, es otra observación que se le hizo al trabajo, pero la lógica de la investigación está bien, solo es en el verbo que tenía que decir proponer y en la cantidad de páginas. Eso, estimados licenciados. ¿Alguna duda, alguna situación? Les voy a enviar yo, tengo creo un minutito, porque sucede que cuando les muestro esto en la tarea 2, me dicen, Lisa, ¿por qué no nos mostró en la tarea 1? Yo digo, ay, ¿cómo no les mostré? Les voy a enviar este material. Son unos 5 libros creo que tengo. Bueno, tengo muchos, pero estos son los más básicos para que hagamos la monografía, más rápido de comprender. Yo sé que ustedes carecen de tiempo porque trabajan, tienen familia y están además desarrollando esto. Su tiempo debe ser muy escaso. Y también cansado porque es después de desarrollar toda una jornada laboral. Bien, entonces fíjense, este es un libro que es de la Universidad de Concepción, todo sobre estrategias didácticas. Querido colega, si usted está pensando trabajar evaluación, dígame, yo le voy a mandar material para evaluación. Si va a trabajar las TIC también, voy a enviar al grupo todo sobre las TIC. Tengo material del año pasado, libros del año pasado de las TIC, para que usted no esté buscando material, ya yo le voy a facilitar. Usted piense en organizar su metodología de investigación. Aquí está. Las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo en contextos universitarios. Aquí le está indicando qué es estrategia. Observan qué es la enseñanza, qué es la estrategia. Aquí en la introducción le está explicando el acto didáctico. De aquí puede conceptualizar y de aquí puede sacar su posible propuesta. Aquí qué es la didáctica. Me quiero ir a la propuesta, definición, aquí están los autores, todo está con autor, porque si no tiene autor no me sirve. Clasificación de las estrategias,
Aquí está, podemos trabajar la elaboración por una estrategia para elaborar información. Aquí hay otra estrategia. Fíjense, hay ensayos. Hay diferentes estrategias que ustedes pueden tomar en cuenta. Estrategias didácticas que podemos contextualizar. Por decir, queremos enseñar inglés, me puede servir. Depende qué contenido usted quiere enseñar. Organización de la estructura de los textos, niveles. Podemos trabajar los cuadros sinópticos en el aprendizaje significativo, cómo se elabora, cómo se diseña, y así bastante material. Le voy a enviar unos 5 libros de estrategias y también tengo de evaluación desde el concepto y la parte práctica, para que usted ya tenga una idea de lo que desea investigar. Muy bien. Bien, ¿alguna duda, alguna sugerencia, por favor? ¿No hay duda? Dicen una preguntita, ¿nos mandará los ejemplos de las monografías que nos había dicho anteriormente? Sí, les voy a enviar, como todo es educación, les voy a enviar de educación, aunque el último grupo de seguridad industrial hicieron unos trabajos hermosos, no lo digo yo, lo ha dicho el revisor externo, ya con imágenes en la propuesta de seguridad, de los uniformes y todo aquello, un trabajo de bonito que hicieron. Entonces yo estoy segura que ustedes van a hacer un trabajo de la misma calidad, quizás hasta mejor, segura que mejor. Para eso, nuevamente les voy a decir, no me molesta que me escriban, pero no les voy a responder si ya es muy tarde, si estoy en reunión o si estoy en defensa de trabajo. Entonces, siempre trato de responder. Si en caso usted me escribió, algunos me escriben tempranito, tipo 7, 6:30 de la mañana, y yo recién miré el teléfono, qué sé yo, a las 8, porque se apagó la batería, no sé. A las 9 por ahí, vuélvame a preguntarme para que se actualice su mensaje y yo lo lea, porque como manejo hartos grupos, la verdad me llegan bastantes mensajes, hasta 40, 50 mensajes, y no me da a veces el tiempo para atender todo. Entonces, si usted me vuelve a recordar, me llama, yo voy a atender su llamada en el límite de lo posible y le voy a apoyar en el desarrollo, porque este trabajo es conjunto de todo lo que nos encontramos aquí virtualmente en pantalla. Les aconsejo trabajar entre dos, es más dinámico, uno no se encierra en su idea, la otra persona le ayuda a salir a veces de los errores, pero si no, puede trabajar también de manera individual. Si trabaja entre dos, ambos tienen que subir a la plataforma. La calificación es la misma. La parte más importante es el título, el objetivo, el título, el problema y los objetivos. Mi teléfono les voy a dictar, aunque ya algunos lo tienen, 721-87256. Estoy en el grupo de WhatsApp también, ¿no ven? Bien, eso sería, estimados licenciados, para mañana. Imagino que va a estar la grabación, ya está en la plataforma lo que hemos trabajado hoy día, y en este momento les voy a pasar el material que les dije, incluyendo la carátula, lo voy a buscar para que ustedes vayan trabajando aquí. Buenas noches a todos, que tengan un buen descanso y voy a estar atenta a lo que ustedes ya están produciendo, formulando el problema. Bien, muchas gracias y que tengan buen descanso. No sé si pueden activar su pantalla para la clase 2. Todos van a activar su pantalla porque no los conozco. Es importante conocernos visualmente. ¿Sí? Ahí está el licenciado Fabricio. Dicen, Janet, ¿cómo está? No ha habido tiempo para conversar hoy porque esta clase es pesadita. Ahí está el licenciado Bruno. Buenas noches. La licen Giovanna. El licen Fernando. El licen Pablo. Yo pensé que me seguían en su cama. Habían estado atentos. El licen Santo. Ahí está la licen Alejandra. Me alegra que estábamos pilas, como dicen, ¿no? Siguiendo la clase. Yo a veces digo, me siento solita, como que estoy ahí hablando conmigo misma, pero veo que no, veo que estaba con todos ustedes. Fíjense que me sacaron una sonrisa de poder verlos, me alegra. Busquen información en el internet. En este momento les mando al grupo diferentes modelitos, ejemplos, descárguenlo, véanlo,
le va a servir de mucho. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Nos vemos virtualmente la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Muy buenas. Buenas noches a todos. Muchas gracias.